La gasolina viene con un descuento. Puedes asegurar tu automóvil en RIMAC y vas a obtener hasta 8% de descuento en todos los consumos de gasolina Repsol. Adquiere un seguro vehicular en rimac.com o en el 411-1111. RIMAC, todo va a estar bien. Radio Capital. A ver, seguimos analizando situaciones electorales. Este proceso electoral ha tenido mucho de explicaciones jurídicas, poco entendimiento respecto a votaciones. Ayer recién el Jurado Nacional de Elecciones sacó una resolución donde se informaba que la valla electoral para las alianzas o para los candidatos era la misma, como se había aplicado en elecciones anteriores, que alcanzaba el 5%. Pero todo el mundo, digamos, se pregunta si esto era para favorecer a alguien o no, o se estaban esperando algunos resultados o no. Y claro, yo estoy absolutamente convencida, en una sociedad donde hay una crisis enorme de confianza de las cosas que pasan y pueden haber pasado y que no hay una explicación clara, nos genera pues una duda enorme. Hemos invitado a un especialista en el tema, que es el doctor Castiglioni, Julio César Castiglioni, abogado, para que nos diga si esta interpretación es válida, por qué se hace un día antes, es jurídicamente aceptable, se ha medido en varas iguales. A ver, explíquenos de qué se trata. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, nosotros revisamos la ley 30414 en el artículo 13. Sí. Establece que en cuanto a la valla electoral, para cumplir con este requisito son 6 congresistas en diferente circunscripción, el Valle del Callao, y hasta un 5%. Pero en la segunda parte de este artículo señala que de producirse una alianza electoral, se aumentará el 1% por cada agrupación política. Y esto afectaba, digamos, para decirlo claramente, a 2 representantes entre los candidatos. Uno era Alianza Popular. Alianza Popular y el otro era Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Ok, eran 2. Los dos que estaban en juego y todavía por verse, porque también es un tema que hay que aclararlo, de UPP Solidaridad. Porque hay un argumento de que quienes ya habían pasado toda la etapa de inscripción de tachas no podían renunciar. Sí, podían renunciar, pero ya participaron en el proceso. Y hay otro argumento que dice, no, participo cuando voy al sufragio. O sea, ahí hay un tema de discusión de los que se retiraron. Interpretable, digamos. Sí, interpretable. Entonces la ley establecía 1% por cada agrupación política. Alianza Popular en consecuencia tendría que tener el 7%. Y se estaba pidiendo que se haga la precisión por parte del Jurado Nacional de Elecciones, porque cuando el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso Acuña, hace la interpretación de la norma que modifica la ley de organizaciones políticas, dice que la ley está vigente, que no tiene ninguna disposición transitoria que prorroga su vigencia, o sea, que es una vacatio legis que se aplica para un próximo proceso electoral, y que al amparo del artículo 103 de la Constitución Política del Perú, las leyes entran en vigor. ¿Y entonces en qué se ha basado el jurado? Se publicó la ley el 17 de enero, y en consecuencia entró en vigencia el 18 de enero. Al día siguiente. Al día siguiente. Las alianzas electorales se constituyeron en el mes de diciembre. Sí, casi a finales, ¿no? A finales de diciembre. Sí. Entonces, esta ley obviamente sale posteriormente, como también la incorporación del artículo 42, que tanto dolor de cabeza nos ha traído que sanciona sobre el tema de dádivas, ¿no? El tema de dádivas y la exclusión. Entonces, en el tema de la exclusión, el artículo 42, el Jurado Nacional de Elecciones, primero el Jurado Electoral Especial, dijo la ley está vigente y en consecuencia se procede a la exclusión del señor César Acuña, y lo que es ratificado por el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, viéndolo así, con la simpleza del caso, era de entenderse que la ley se aplicaba en su conjunto, toda su extensión. En toda su extensión. Claro.
principio de publicidad, principio de legalidad. ¿Por qué? Porque en la ley no había ninguna aclaración que decía solamente entra en vigencia tal parte y tal parte no. ¿El Jurado Nacional de Elecciones está en las facultades de hacer la interpretación? Sí. ¿Por qué? Porque ellos aplican justicia en materia electoral. Y son, digamos, como la Corte Superior en términos de... Son como la Corte Suprema en términos electorales. Entonces, sí podría haber una discrecionalidad en la decisión. Claro, pudieron haber dicho, yo en ese momento... Pero huele mal para... Claro, pudieron haber dicho en el momento el presente proceso. Pudieron haber dicho, no se aplique el artículo 42 para este proceso y toda la ley para este proceso, toda vez que se ha publicado recién el día 17 de enero y ya se convocó a proceso de a convocatoria, se hizo la convocatoria de elecciones en octubre, las alianzas se conformaron en diciembre y el proceso está en marcha, que se incorpore una nueva ley al proceso que ha sido convocado. Obviamente se presentaba una situación perniciosa, o sea, se presentaba una situación complicada. No, el jurado entonces dijo que la ley está vigente y en consecuencia se aplica. Entendiendo eso, que la ley está vigente y debería aplicarse, entonces existía también la preocupación, más de las agrupaciones políticas, preocupación interesada, de quienes no pasaban la valla electoral o llegaban al 5%. De acuerdo. Y el día 9, el Jurado Nacional de Elecciones saca la resolución 371. No, anteayer. Antes de ayer. Un día antes. Un día antes. Sí. Y donde en la parte de vistos hace mención a una consulta del Premier, Pedro Cateriano Bellido. Aquí quiero hacer una precisión. Cuando siempre se le ha consultado al Jurado Nacional de Elecciones, se le ha contestado de que no son un ente consultivo, que ellos son un ente resolutivo. Sí. O sea, claro. Aquí no se aceptan consultas. Y en la cual resuelven por mayoría 4 votos a favor y uno en contra del magistrado Rodríguez Vélez, en la cual dice que no se aplica el 1% adicional por agrupación política. Agrupación política en alianza. Y en consecuencia, que solamente es el 5% para salvar la valla. Claro, dentro de la misma ley. Eso es lo que, para la gente, digamos, si una ley se aplica o no se aplica desde el comienzo hasta el final. Exactamente. Claro, no se aplica en un artículo y en otro no. Ese es el tema. Ese es el tema de fondo. Y entonces, ¿qué puede pasar? ¿Hay alguien que podría presentar un recurso o ya eso es inapelable en términos...? No. La resolución ha sido emitida el día 9, los días hábiles, hoy día es el primer día hábil, entre el tercer día se podría interponer un recurso extraordinario. Hasta el tercer día. Tercer día hábil de publicada, el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva, que creo que nadie lo va a hacer, obviamente. ¿Ah, sí? Claro, no creo que nadie lo haga, ¿no? O sea, es algo que quieran ir... Aquí Quique Bravo dice que está preparando su recurso. Sí. Pero que sin embargo llama la atención cómo el ente electoral que administra justicia en materia electoral en un mismo dispositivo legal tiene 2 interpretaciones diferentes. De acuerdo, completamente. Y en consecuencia, pregunta es válida, el cuestionamiento también. Situaciones jurídicas, se presentan situaciones jurídicas distintas. Ahora, en este proceso particularmente, y esto es una responsabilidad del Congreso, del Ejecutivo y del propio ente electoral, se han realizado procesos a la carrera, se ha generado una perturbación innecesaria, ha habido, en algunos casos, hasta indiferencia hasta el momento que se han sentido con la soga al cuello y con el agua en la nariz. Entonces, todo eso tiene que convertirse en un aprendizaje para todos nosotros en términos institucionales, ¿no? Para lo que venga. Sí. Porque de lo contrario vamos a enfrentarnos a situaciones más graves todavía. Exacto. Porque lo bueno es que a pesar de todo eso, el proceso electoral se ha realizado, los inconvenientes que han habido han sido, digamos, de forma, no de fondo, y finalmente la gente ha ido a votar, mayoritariamente, ¿no? Eso es un tema que a mí me agrada mucho y mucha satisfacción, porque para aquellos que querían suspender el proceso electoral y que no se lleven a cabo las elecciones, el proceso electoral se ha llevado con mucho éxito. No hay muertos, no hay heridos, no hay locales incendiados,
no hay ánforas quemadas, adiós, gracias. no hay nada. Exacto. En consecuencia, el proceso electoral es un éxito. Y bien para la democracia del país. Pero usted decía que usted no cree que nadie presente un recurso. Parece que Alejandro Toledo, que se ha visto afectadísimo, creo que ayer lo encontraron también ya de salida en el aeropuerto, estaba en zona liberada y estaba apagando su fracaso, ¿no? Pero dijo lo siguiente, a ver. Esta es una fiesta triste, porque lamento decir que el Jurado Nacional de Elecciones, encargado de conducir este proceso electoral, lo ha manchado desde su inicio. No resuelven casos hasta ayer en la noche. Lo peor que acaba de suceder, yo tengo discrepancias con el presidente Humala, pero sobre esto sí coincido con él. No es posible que el Jurado Nacional de Elecciones, a un día de las elecciones, le cambia la regla del juego y dice que las alianzas ya no van a ser 7%, sino 5%. Nos afecta a nosotros directamente. Por hecho, alianzas. Y decidimos ir solos, Perú Posible. Bueno, en realidad también todos generales después de la guerra, ¿no? En términos reales, o sea, no sé si hubiera podido en una alianza superar la valla, nadie es pitonizo para saberlo, pero si se siente afectado él podría presentar un recurso. Sí, podría sentirse por tener la legitimidad para obrar. Claro, claro, y eso se resolvería como se han resuelto los otros recursos extraordinarios. Como se han resuelto los otros recursos, ¿no? Que podría ser, digamos, al lugar o no al lugar. Claro, o sea, la decisión finalmente es el mismo ente. Es el mismo ente. Okay. El recurso extraordinario fue creado por el propio Jurado Nacional de Elecciones para revisar sus propias resoluciones si hay afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva. Bueno, vamos con llamadas. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Hola, Mónica. ¿Qué tal? Saludos, Jorge de Surco. Jorge, te escuchamos. Sí, mira, justo yo ayer estaba en el almuerzo con mi familia, que estábamos esperando el flash, discutiendo esto. O sea, ¿cómo es posible, no? ¿Qué tal cálculo que ha habido detrás de esta decisión del jurado para publicar esto sábado, un día antes de las elecciones, cuando ya todos los medios de comunicación, la prensa, todo está concentrado en otro lado, cuando ya las portadas de los diarios ya salieron impresas, cuando ya los periodistas tienen su plan a ejecutar de las próximas 48 horas y cuando ya nadie puede salir a la charla, ya todos los candidatos están concentrados solamente en el día de las elecciones, es que el Jurado Nacional saca esto, teniendo tantos días para poder haberlo hecho. No es posible que no haya una regla, una norma, o tiene que haber, me imagino, en la Constitución, en lo cual no pueda permitir que las reglas de las elecciones se modifiquen hasta menos de 24 horas antes. Ciertamente. No es posible. No es posible. Y esto solo beneficia a una sola persona. Y que mira, puedo pecar de hablar de más de repente, pero yo te digo algo, si es rosado, si es gordo, si es un animal que hace oink oink y encima huele feo, es chancho. Esta exclusión de Acuña y de Julio Guzmán fue muy rara, a pesar de que en el caso de Acuña yo digamos que simpatizo que no esté en las elecciones, pero el motivo por el cual se le sacó a él y se le sacó a Guzmán no se aplicaron a otros candidatos, y yo creo que eso buscaba ayudar al único candidato, que ahora la única forma de ayudarlo ha sido bajar la valla. Ok, te agradezco muchísimo. Solamente una salvedad. Creo que son dos cosas completamente distintas bajo los artículos que por un lado se tachó a Guzmán o no se permitió una inscripción, y el otro que excluyó a Acuña. Son dos cosas distintas, ¿no? Son dos temas distintos. El caso de Julio Guzmán, él es excluido porque no había cumplido con los requisitos que le habían señalado el ROF. Quien comete el gravísimo error de admitir su inscripción fue el Jurado Electoral Especial, y contra eso se interpuso una tacha que se quedó fundada y fue excluido. Pero digamos, el procedimiento es completamente diferente y no está bajo este artículo. En el caso de Acuña, sí, lo hemos dicho. Es decir, si el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas no hubiera estado vigente, el único que se iba era Julio Guzmán. Correcto. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos luego de la pausa. Volvemos, amigos. Esto es Capital.
Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, bueno, el tema Almagro, yo sí tengo una idea clara, yo estaba absolutamente despistado en su comentario, ¿ah? Sí, yo también creo. Y ahí... malintencionado, yo creo que ahí tuvo que ver también el señor Guzmán, ¿no? Yo espero que en el próximo proceso electoral el señor Guzmán sea castigado severamente por el electorado, porque lo que ha hecho es indisponernos a nivel internacional. No es aceptable. No. Una persona que pretende la primera magistratura, ¿no? Además porque él hizo las cosas mal. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo quería decir lo siguiente. No es suficiente el haber logrado unas elecciones que han salido limpias, que ahora tenemos 2 candidatos, y ya para qué investigar, traer casos que ya pasaron. ¿Por qué no miramos para adelante y que lleguemos al 5 de junio y tengamos las próximas elecciones? Y que tampoco las opiniones de los que tienen un programa sean las que quieran prevalecer. Eso es todo lo que quería decirles. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí un candidato presidencial es lo que ha cuestionado la norma. O sea, claro. Nosotros no nos hemos cuestionado, es un candidato presidencial. No, pero además hay que esclarecer la norma misma. O sea, la especulación todavía es en ese nivel que podría haber beneficiado a alguien o no. Pero el asunto es que hay que explicarse por qué en la misma norma se aplica en una parte de la norma y la otra parte de la norma no se aplica. Es una cosa de sentido común. Muy sencilla. O sea, aquí no hay ninguna animadversión y efectivamente no se puede estar con el espejo retrovisor permanentemente, pero hay que mirar las equivocaciones o los problemas que hemos tenido ahora para que no se repitan, ¿no? En el futuro. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, Mónica. Bueno, dirigiéndome a Julio César, al cual conozco. Okay. Hay una cuestión, lo de la valla electoral, correcto, el 5%, habría que decir que los que participaron, malo que bien, se atrevieron a participar, entraron, y bueno, pues hay unos que perdieron, que entraron al partido y perdieron la inscripción, y hay otros que pasaron la valla, correcto, pero ahora hay que discutir y hay que ver si el Jurado Nacional de Elecciones también va a sacar una resolución aclarando la situación de los partidos que se retiraron de la competencia. Ellos entraron en la competencia, ellos participaron, ellos pagaron su tasa ante el Jurado Nacional de Elecciones para la inscripción de sus candidaturas y todo, y después viendo su porcentaje se retiraron. Ellos también deberían quitarles la inscripción. Ok, bueno. No, es un buen punto de vista, porque en esta se dice que se pierde la inscripción cuando no se participa en 2 procesos electorales. Exacto. En consecuencia, si las agrupaciones políticas que presentaron su solicitud pasaron el filtro del Jurado Electoral Especial, en consecuencia estuvieron aptas para, se admitió su inscripción, aptas para las tachas, pasaron las tachas, estaban en carrera y por un cálculo político se retiran, en consecuencia, ¿qué pasa con ellos? Claro. ¿Participaron en el proceso electoral o no participaron en el proceso electoral? A mí también eso me parece interpretable, porque sí, por sentido común. Claro, decir, yo fijo posiciones, claro, me gusta fijar posiciones. Como no me va bien, es como estar en un juego, ¿no? Voy perdiendo, me retiro. Para mí, participaron en el proceso electoral. Claro. Para mí participaron, porque pasaste todo y solamente te tocó ir al sufragio. Para mí participaron. En consecuencia, solamente con esta ley le quedaría un año más para poder participar en el proceso electoral, porque con esta ley dice 2 años pueden no participar en los procesos electorales. Entonces solamente le quedaría, habrían perdido su año, porque ya pasaron todos los filtros y les quedaría un solo año. Que ese es un tema que estoy de acuerdo con la persona que ha llamado, que es el Jurado Nacional de Elecciones tiene que decir cómo va a ser la interpretación en este aspecto. Bueno, vamos con más llamadas. Hola. Sí, ¿qué tal, ¿Qué Mónica? tal? Bienvenido. Tu opinión importa. Adelante, por favor. Mira, me parece lamentable que haya personas que llamen y digan que ya lo que pasó, ya no hay que mirar para atrás, hay que seguir para adelante, el futuro, etcétera. Hay que mirar para atrás para corregir errores. Y lo que el Jurado Nacional de Elecciones haya favorecido específicamente a Alan García, y no pase nada. O sea, no hay tribunal constitucional, no hay entre quién apelar, no hay entre quién decir esto está mal. Solamente podemos estar llamando a la radio y decir que está mal. No es posible. O sea, que esta es una ley o una interpretación auténtica de la ley, como dijo Marta Chávez hace años para elegir por tercera vez a Fujimori. Esta es una interpretación auténtica para favorecer a Alan García.
Desde el momento que se aplicó la ley 3514, no me acuerdo el número exacto, que fue en enero, creo, era aplicable apenas se publicaba. Al en día el siguiente de su diario peruano. publicación. Así es, o sea que se cumplía todo. Aquí no hay interpretación auténtica de la ley, ni nada por el estilo, ni del artículo, ni nada. Ok. Gracias, Mónica. Gracias, muy amable por su opinión. Vamos con más llamadas. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Señora, sí, adelante. Diana Villegas. Sí, le llamaba para decir que ha habido un poco de irregularidades en este proceso electoral y sería bueno que estas reglas sean más claras para las próximas elecciones, debido a que este tema de vallas que sale a último momento y también algunas reglas que dentro del mismo proceso no han sido tan claras. Yo les puedo comentar un caso que al momento de las elecciones en la mesa del colegio Ricardo Palma, el aula 606-2, ha habido 2 personas que se han quedado sin votar y simplemente le dieron el holograma para evitar el pago de la multa, ¿no? Ajá. Pero a esas 2 personas se le ha, digamos, quitado el derecho a voto. Entonces fuimos a quejarnos a la OMP y nos dijo, pero ¿qué problema tienes si ya tienes el... O sea, ya no vas a pagar la multa, ¿no? También fuimos pero eso es bien grave, de elecciones y no había dónde quejarse, no había cómo denunciar. Y bueno, lamentablemente las 2 personas se fueron tristes porque le quitaron su derecho a voto. Ciertamente. Ahora, y se le ha pedido que por favor tomen medidas para las próximas elecciones, porque lo ideal era que todos los centros de votación tenían material. Uno podía llegar 1 minuto antes de las 4 y tenía la obligación y el derecho de votar. Sí, pero Claro. también como en la máquina cuando pusieron el DNI salía como ya votado. Esas 2 personas no han podido votar. Y le dieron el holograma como si hubiesen votado, ¿no? Entonces, esa regla precisa, yo le sugería al coordinador del local que le dé una cédula para que pueda ejercer su voto, pero igual no hicieron caso y probablemente se tomen medidas para más adelante. Eso es lo que señalaban. Bueno, muchas gracias por el testimonio, importante. Bueno, seguramente vamos a acumular una serie de denuncias de esta naturaleza, ¿no? Yo quiero recoger lo que dijo el radioescucha que llamó anteriormente. Porque ¿qué estamos propiciando los que tenemos la posibilidad de decir algo en los medios de prensa? Que una de las tareas para este nuevo Congreso sea aprobar toda la legislación electoral. Completa. El Código Electoral, el Así Código es. Procesal Electoral, que se presentó en época del señor Sibina, y en época del doctor Tábara se presentaron algunas modificaciones a la ley orgánica de elecciones y a la ley de organizaciones políticas. Que sea un corpus legis, una sola disposición. Y para eso es bueno recoger esta información. Claro. Hecho un corpus legis, sentido todo lo que es la legislación electoral, comparto con lo que usted mencionó hace unos instantes, que se haga una modificación constitucional en la convocatoria del proceso electoral. Exacto. Y que se diga un párrafo más. Una vez convocado el proceso electoral, no se podrá modificar ningún dispositivo. Pero eso es lo legal. Que dice la lógica. Claro. O sea, ¿no? En todo caso, que dice, la convocatoria que hace el presidente de la República se hace con las leyes existentes. Punto. Cualquier modificación es la siguiente proceso. El siguiente proceso. Entonces, si esto nos sirve, estas conversaciones nos sirven y recogemos opiniones de las personas, es porque nos preocupa los próximos procesos electorales. Totalmente, de acuerdo, completamente de acuerdo. Eso hay que subsanar, ¿no? O sea, mirar lo que ha pasado en el pasado y ver que no nos pase en el presente. Exacto. Ni en el futuro, ¿no? Hola, buenas tardes. Señorita Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. De San Juan del Lurigancho. Sí, lo escuchamos, señor, desde San Juan del Lurigancho. Sobre la valla electoral. ¿Me está escuchando? Lo estoy escuchando perfectamente y atentamente. Señorita Mónica, el asunto es que los que se presentaron y se retiraron debe de aplicarse también la misma ley, lo que anteriormente habló el señor. Claro, que no mantengan la inscripción. También claro. está de acuerdo. Y otro punto muy particular. Sería muy importante que estos 2 candidatos que han pasado hablaran sobre la no firma de la Conmemar, de quitarnos las 200 millas y solo quedarnos con 200 millas. Ok, pero ese es otro tema, mi estimado amigo. Vamos a tratarlo en alguna oportunidad cuando la coyuntura se dé para tratarlo, pero yo le agradezco la primera parte de su observación, empecé clarísima, además
el debate que estamos teniendo en este momento aquí en Capital. 1:45, corte, y nos vamos con más llamadas luego de la pausa. Aquí en Capital, vamos con más llamadas telefónicas, seguimos con el doctor Castiglioni y lo que estamos analizando es el tema de la interpretación que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones respecto a la misma norma, ¿no? Que en unos casos ha aplicado la ley vigente, ¿no? La que se dio en diciembre, y en otros casos no ha aplicado esa ley en relación a la valla, ¿no? Aló, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Sí, tenía una pregunta al doctor Castiglioni. Sí. Ya que si se hubiera mantenido el 5% más el 1% por cada alianza, el APRA, porque esto es controversia por el APRA, tiene creo que más de 6 congresistas elegidos. Ya. Por eso también podría pasar, aunque se hubiera mantenido con la antigua ley. Ok. Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta, ¿por qué? Porque el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que para tener representación congresal es el 5% o 6 personas, 6 representantes en diferentes lugares. ¿Y por qué 6? Porque 6 hacen una célula parlamentaria. Claro. Porque de lo contrario no tienen la posibilidad de proponer nada, sino son una célula que son a partir de 6 personas, ¿no? Y es importante la pregunta, es una pregunta muy profunda, porque en el artículo 13 de la modificación se establecía 7% en el caso de las alianzas. Y que si no llegaban al 7%, perdían la inscripción al año del ROP. Chao. Pero en la ley orgánica de elecciones, con el 5% tenían representación. Claro. Entonces, se hubiera presentado una situación bien conflictiva. Tengo mi 5%, tengo mis congresistas, pero al año pierdo la inscripción porque no he llegado al 7%. ¿Qué pasa con los congresistas? O sea, ni siquiera tendrían partido político en ese momento. Claro. O sea, esto nos demuestra cuando las cosas se hacen mal de parte del Congreso de la República. Sí, lógico. No, ahí hay una responsabilidad enorme en el Congreso en la aprobación de esta situación que ha generado tantos problemas y que finalmente también a la hora de la aplicación el jurado nos ha confundido más. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Señora Mónica, buenas tardes. ¿Cómo le va? Saludo a Carlos de Villamaría. Carlos, sí. Bueno, la interpretación del Jurado Nacional de Elecciones deja mucho que desear, ¿no? Acerca del 7 o del 5%, ¿no? Porque la alianza se creó antes de que se diera esta ley, entonces no, para ellos no va, se interpreta con el 5%, con lo anterior. Es como si la SUNAT saca un reglamento o algo que yo tengo que pagar más impuestos, dijo, bueno, no, es como mi RUC se creó en 2007, a mí no me corresponde, son los del 2016 para adelante, y eso no puede ser, pues, ¿no? Okay. 2, el señor Giancarlo Bacchelli, hasta ahora no se resuelve su caso de Jurado Nacional de Elecciones. Él hizo, claro, proselitismo político en un programa de televisión dando 3.000 soles con su polo, su número, diciendo, marquen, ICO y mi número es tal, número 14, si no me equivoco. Y hasta ahora no se resuelve. Para resolverlo de Acuña sí fueron bien rapiditos, pero con el señor Bacchelli hasta ahora nada. Gracias. Ok, bueno, sí, claro, no se han resuelto más de uno. Los que se han jurado quedan en el jurado electoral especial y que ni siquiera se han tramitado. Ni se han tramitado. Ni se han tramitado en el jurado electoral especial. O sea, cabe la posibilidad que puedan haber sido, por ejemplo, en el caso de Bacchelli, reelegido y que en algún momento lo puedan excluir del... No, y la etapa habría caducado. Habría excluido porque hay una elección. Lo que pasa es que hay algunas personas que están diciendo que para esta segunda etapa también es de aplicación la ley de las exclusiones, el artículo 42. Yo digo... O sea, se han esforzado en dejar todas las ventanas, ¿no? Sí. Para las interpretaciones en la ley. Exacto. Eso es impresionante. La ley me tiene loca. El artículo está vigente, pero yo digo tajantemente que no. ¿Y por qué? En la elección del gobernador regional de Ancash, el señor Waldo Ríos postuló estando condenado. Sí. Y entonces, cuando
se iba a la segunda vuelta, recién el Nacional se entera que había postulado estando condenado porque esto en forma deshonesta se manejó en la ciudad de Huaraz. Sí. Y entonces piden la exclusión de Waldo Ríos diciendo que el señor no podía postular porque estaba condenado. Y el Jurado Nacional de Elecciones resuelve por dos aspectos. Primero, que ya era una etapa precluida. 3. Segundo, que ya había habido elecciones y solamente eran dos personas en la segunda vuelta. Y tercero, había una voluntad popular. Claro, que estaba por encima. Que estaba por encima del propio dispositivo de la prohibición de no poder postular de Waldo Ríos, y el jurado privilegió esto y fueron a la segunda vuelta Waldo Ríos y el señor Narváez. Ahí ganó. Exacto. En consecuencia, creo que ahí sí tenemos de la ley diciendo que está vigente y que pueden excluir hasta el último día en la segunda vuelta. Y eso no es viable. Ahora, Waldo Ríos no es el mejor ejemplo porque la verdad... No, sí, estaba con un orden de captura. Una cosa espantosa. Pero bueno, vamos con más llamadas. Aló, buenas tardes. Mónica. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Roberto de Surco. Roberto, bienvenido. Un solo comentario. Al único que debían sancionar después de la primera vuelta es el señor Toledo, por haber infringido la ley seca. Ayer estaba ebrio cuando declaró. Pero estaba en zona liberada, estaba en el aeropuerto. Gracias, Mónica. Fue hecho reír por lo menos, pero es verdad. O sea, es como una zona internacional. Es verdad, Mónica. Gracias. Bueno, por lo menos nos hemos reído un poco. La verdad que no. Además, el tema del detalle, ¿no? Lo que está prohibido por ley, y eso se convierte en una infracción grave, es el que vendan el licor. Yo creo que se lo regalaron, no lo vieron tan agotado y con tantos problemas con los resultados que le dieron su traguito. Él lo carga siempre. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Porque ya estamos por terminar el programa. Sí. El Tribunal de Ética del Jurado Nacional de Elecciones puede hacerles firmar un pacto de honor a cada uno de los congresistas el día que se les entrega su credencial de discutir la reforma electoral. Ese es un buen planteamiento. Eso sería interesante. Yo compro ese planteamiento en términos de propuestas. Sí, me parece una cosa señor, interesante. le vamos a entregar su credencial, pero firme este compromiso ético, claro. Con lo cual no te voy a denunciar si no lo haces. Es frente al país, estás firmando que vas a discutir la reforma electoral. Porque claro, entonces tenemos que tener un compromiso previo. Claro. Miremos para adelante. De acuerdo, entonces comprometamos a todos los congresistas el día de la entrega de su credencial, que a través del pacto ético firmen un pacto ético de que se discuta la reforma electoral. Señores del Jurado Nacional de Elecciones, por favor, de los entes electorales, una propuesta, a mí me parece una propuesta viable, por un lado, y me parece que el país lo va a aplaudir, porque no podemos volver a estar en una situación de esta naturaleza. O sea, cuanto menos interpretable pueda ser la ley, ¿no? Y se aplique en su totalidad, es de la mejor manera. Lo que no puede pasar es que cuando ya está convocada una elección se cambien las reglas. Ese es particularmente mi punto de vista. Hola, buenas tardes. Aló. Hola, bienvenida a Capital. Mónica, buenas tardes. ¿Cómo le Habla va? Pocha de Miraflores. Pocha. Mira, ese pacto ético que dices es un papel que van a tirar los congresistas a la basura porque no cumplen nada de lo que prometen ni nada de lo que firman. Mi pregunta ¿es verdad lo que dicen de que cuando una congresista tiene 3 veces periodos, o sea, es verdad que se le va a pagar el sueldo por toda su vida? Porque hay varios congresistas que tienen ya varios periodos. La pensión vitalicia. Esto solamente sucedió en el año 85-90 en el gobierno de García, que varios congresistas, ahí teníamos diputados y senadores, que varios miembros del Parlamento habían trabajado en el sector público, hicieron que se incorporara a la 2530, que posteriormente en muchos casos fueron anulados. El propio Estado posteriormente inició juicio, anuló en muchos casos. ¿Pero está vigente o no está vigente? No, eso no está vigente. O sea, no hay eso. Es acumulable. Okay, ya está, listo. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Señorita del RIMAC. Sí. Una pregunta, ¿cuántos congresistas en realidad ha colocado la Alianza Popular y pasan o no pasan? Creo que llegan a 4 o 5. 5 es lo que tenemos a través de conteo rápido y no sabemos a nivel oficial, todavía no tenemos, eso tenemos que esperar de los resultados de la OMPE, no podemos adelantarnos. 5 han aparecido de acuerdo al conteo
de las encuestadoras que han estado cuando se cerraron las votaciones, o sea que es una cosa que va a estar muy cercana a la realidad. Ahora, el tema del congresista es hasta el final, porque puede ganar por un voto, ¿no? Un congresista puede ganar por un voto, así que tenemos que esperar. 5 aparentemente tienen. Vamos con otra llamada. Aló, buenas tardes. Hola. Aló. Aló, buenas tardes. Bienvenido a Capital. Sí, ¿cómo está, señorita Mónica? Muy amable por la recepción de la llamada y reciba todo el saludo de Chiclayo. Muchas gracias. Saludos a Chiclayo. Para mí es un honor poder conversar con usted. Encantado. Todo Chiclayo y en especial Tucumé, es un distrito de la provincia de Lambayeque. Sí, claro, he estado ahí más de una vez. El caluroso saludo de acá, de todo el norte. Saludos a Tucumé, muy bien. Así es, muy sintonizado su programa. Gracias, cuéntenos, a ver, ¿cuál es su opinión, su reflexión sobre ese tema? Sí, quien le habla ha sido un candidato por el Partido Solidaridad Nacional. Soy joven, tengo 31 años. Ya. Y mi experiencia en esta política ha sido piateado por el Partido Solidaridad Nacional. Nos retiraron la candidatura, pero yo estoy muy decepcionado con el Jurado Nacional de Elecciones. Ya. ¿No? ¿Por qué admiten retirar la candidatura cuando en una cédula toditos mis seguidores me reclaman y me dicen, ingeniero, ¿por qué de repente no voy a hacer algo más? Hemos apelado, ¿no? Es para mí, no sé, he quedado, hasta ahorita no salgo de mi asombro porque el jurado sale la cédula y sin embargo mis seguidores me dicen, yo he votado, ¿y por qué? Si soy peruano, mi voto no cuenta. Perfecto, está claro su punto de vista, yo creo que lo puede explicar. Bueno, nos queda menos de un minuto para hacerlo. Sí, o sea, creo que ese es un vacío en la legislación. La legislación dice que te puedes retirar, pero no lo puedes hacer hasta antes de 10 días del proceso electoral. Creo que es un vacío porque si uno pasa todos los filtros, o sea, la calificación del jurado electoral especial, las tachas, no se debería permitir el retiro. Y si se permite el retiro, en consecuencia se le debe aplicar la sanción de que pierde. Es como si hubiera participado en el proceso electoral. Y no hubiera pasado la valla. Exacto. Muchas gracias, muy esclarecedor, muy ilustrativo. Muchísimas gracias al doctor Castiglioni, gracias Quique, gracias Jimmy. Hasta mañana, a la misma hora, a través de Capital, donde tu opinión importa. Vienen los deportes.